¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa. Les doy la más cordial bienvenida a este su canal de YouTube, donde que abordamos diversos temas ligados con la psicología, las humanidades, la filosofía de la ciencia, entre otros aspectos que vamos desarrollando semana tras semana en este canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de un poco de filosofía. Vamos a hacer filosofía de la ciencia. Eh, ya he desarrollado también otros videos que les dejo acá abajo en la descripción de sobre filosofía y filosofía de la ciencia. Vamos a comparar, hacer un análisis filosófico de tres ciencias muy importantes, como es la sociología, la antropología y la psicología, cómo estas se vinculan, cuáles son sus similitudes, sus diferencias, y vamos a analizar desde la perspectiva de la filosofía y la filosofía de la ciencia. La sociología es un campo importante que se estudia en el Ecuador y en muchos países de América de habla hispana y del mundo en general. La sociología, la antropología y la psicología principalmente surgieron con más fuerza desde un punto de vista académico, científico, en el siglo XIX, a pesar de que hay antecedentes desde hace muchos años en varias culturas, principalmente, por ejemplo, en Europa, desde la época moderna, desde el Imperio Español, desde el Imperio Inglés, desde el Imperio Francés Alemania, por ejemplo, algunos países importantes europeos, ya hay sus antecedentes en el siglo XVI, siglo XVII, siglo XVIII, pero principalmente en el siglo XIX se va a consolidar estas tres ciencias en varias academias europeas y norteamericanas, que han sido como referenciales las universidades norteamericanas y europeas respecto a los temas científicos, filosóficos y académicos. Entonces, la sociología, la antropología y la psicología surgen en el siglo XIX y son la base de muchas o de las ciencias sociales principalmente. Especialmente la sociología es la base de las ciencias sociales. La sociología con Auguste Comte en Francia, por ejemplo, va a tomar como un enfoque positivista, cuantitativo, lógico, y va a tener después varios autores. La sociología clásica del siglo XIX, inicios del siglo XX, se estudia, por ejemplo, un sociólogo tiene que saber leer mucho y también tiene que saber temas de estadísticas, bases matemáticas y estadística para hacer encuestas, analizar censos, indicadores, etcétera. Entonces, la sociología, por ejemplo, algunos autores que se revisan en sociología, la base de la sociología clásica, como les decía, del siglo XIX, inicios del siglo XX, por ejemplo, después de Comte está Karl Marx, está Max Weber, están otros pensadores importantes como el mismo Engels, otros historiadores y pensadores de la sociología, por ejemplo, ya más en el siglo XX va a ser el mismo Erich Fromm, ¿sí? Un sociólogo importante, el mismo Horkheimer, o puede ser la Escuela de Frankfurt, que desarrolla mucho el pensamiento sociológico desde el punto de vista neomarxista. Algunos sociólogos también, a pesar de que se estudia más en filosofía, pero muchos sociólogos también estudian a Michel Foucault, a la misma Simone de Beauvoir, lo que es el feminismo, la Simone de Beauvoir. Lamentablemente diría que mucho de la sociología, no digo que toda la sociología, pero me atrevería a decir que más del 50% del pensamiento sociológico ha estado marcado por el marxismo, ¿sí? Ese es un tema lamentable y especialmente la carrera de sociología se estudia en universidades públicas. Es raro, no digo que no haya, pero es raro, al menos en mi país, y creo que sucede lo mismo en otros países hispanohablantes,
creo que la mayor parte de licenciaturas o maestrías en sociología, más del 60 o 70% de licenciaturas y maestrías en sociología se estudian en universidades públicas y lamentablemente están la mayor parte de ellas marcadas por el marxismo o por el post-marxismo. Ese es un tema, digamos, para mí a lo menos lamentable de la sociología, porque creo que hay muchos otros sociólogos tan relevantes desde el punto de vista, por ejemplo, liberal, desde el punto de vista incluso conservador, eh, desde las diversas teorías y tendencias sociopolíticas, creo que se puede estudiar a otros personajes y sociólogos, como el mismo Adam Smith, que la sociología y la mayor parte de sociólogos rechazan a Adam Smith, a John Locke, por ejemplo, en la época de la Ilustración. Ya en la época más contemporánea, por ejemplo, al mismo Raymond Aron no se le estudia mucho en sociología, que es parte de la tradición liberal. Eh, y hay otros autores del siglo XX de tradición liberal que no se les revista, al mismo Hayek, al mismo Mises, que no se los revisa en sociología, lamentablemente. Y yo diría que eso es las grandes fallas de la sociología. Sin embargo, creo que la sociología y los sociólogos hacen aportes muy importantes a la antropología y a la psicología, especialmente a la antropología social y a la psicología social. Creo que la sociología hace muchos aportes a estas otras dos disciplinas, a estas otras dos ciencias, si es que cabe el término. Yo diría que son ciencias, pero al mismo tiempo también son filosofías. Creo que la sociología y la antropología y la psicología, al mismo tiempo que son ciencias, acordémonos que la ciencia es filosofía, ¿sí? Es un tipo de filosofía. Entonces, para mí son ciencias, pero también son filosofías. Ese es un tema largo que dedicaré a otro video, un poquito más a lo que es la filosofía de la ciencia y la ciencia filosófica, de alguna manera. Eh, entonces, la sociología aporta mucho a la antropología y a la psicología. Antes de ir un poquito más a profundizar en lo que es antropología y psicología, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, que actives la campanita donde que ya he desarrollado otros temas similares a estos. Tengo varios videos analizando la sociología, la antropología, la psicología social, los diferentes campos de la psicología, también un poco de filosofía, de ciencia, de investigación científica, etcétera. Entonces, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita, me dejes algún comentario o sugerencia si te interesa este tipo de temas o temas relacionados para que me sugieras. Y pues eso me va a ayudar también a ganar más suscriptores, más visualizaciones y me dejas un comentario, un like, que te agradecería mucho. Bueno, cerrando este paréntesis, les decía que, digamos, la madre de las ciencias sociales evidentemente es la sociología y principalmente la sociología académica que quiere pretender ser científica se va a consolidar con el positivismo, con Auguste Comte. Eso en términos bastante generales. Ahora, la antropología y la psicología también surgen en el siglo XIX, aunque hay también sus antecedentes, digamos, desde la época de la Ilustración, desde la época moderna, desde el Imperio Hispánico, incluso en la Edad Media europea, en los otros imperios como el Imperio Islámico, los imperios islámicos, el Imperio Chino, el Imperio Mongol, la filosofía griega, los egipcios, las culturas africanas, desde ahí ya existen filosofías psicológicas, filosofías antropológicas y filosofías sociológicas. Sin embargo, digamos, los textos básicos de las academias dicen que la antropología y la psicología también surgen en el siglo XIX y pues de alguna manera sí están alimentadas o nutridas entre las tres se relacionan, pero la que más se relaciona con la sociología es la antropología social o, mejor dicho, la antropología cultural. La antropología cultural y la antropología social están muy ligadas a lo que es la sociología con sus factores diferenciales. Y lo mismo, yo creo que la psicología y especialmente la psicología social, la psicología organizacional y en parte la psicología educativa se nutren de la sociología y también parte de la antropología cultural. Por eso es que las tres están relacionadas, pero no cualquier antropología, sino la antropología social y cultural especialmente, y la psicología social, la psicología organizacional y la psicología educativa se alimentan de la antropología y la sociología.
Dentro de lo que es la antropología, por ejemplo, dentro de lo que es la antropología, por ejemplo, es más de tipo cualitativo. Eso no quita de que haya un componente cuantitativo, numérico, estadístico. Sin embargo, la base de los antropólogos, a diferencia de los sociólogos, es que son más cualitativos, ¿ya? Utilizan el método etnográfico, el método a través de las entrevistas de campo, las visitas de campo, la misma etnografía, ¿sí? Incluso ahora el TIC Date, que es otra herramienta de la antropología, digamos, del siglo XXI, tecnológica, el TIC Date, que tengo un video que te dejo en la parte de acá abajo. Entonces, la antropología para mí es un tipo más, el, yo diría que el 60-70% de la antropología tiene mucho de cualitativo y que quizás un 20-30% de estadístico y matemático. Aunque evidentemente habrá otros antropólogos que utilicen muchísimo las matemáticas y los datos y los indicadores y las estadísticas. Entonces, en la antropología, por ejemplo, se revisan autores claves como, por ejemplo, Malinowski del siglo XIX, inicios del siglo XX, Malinowski. También hay otros autores importantes dentro de lo que es la antropología, como ya en fines del siglo XIX, inicios prácticamente ya en el siglo XX, inicios del siglo XX, por ejemplo, Margaret Mead, que es otra antropóloga fundamental, el mismo Gregory Bateson, que es un biólogo y antropólogo también importante. También hay otros personajes como el mismo Levi Strauss. Claude Levi Strauss es un antropólogo fundamental, uno de los clásicos de la antropología. Yo tengo un video que entrevisto a un antropólogo que da muchos autores y reflexiones sobre la antropología, que es Mario Bracero, que te voy a dejar en la parte de acá abajo de la descripción, o si no, le buscas directamente en mi canal poniendo el nombre de mi canal y el tema del video, ¿sí? Entonces también tengo algunos videos sobre antropología y comparaciones sobre psicología y antropología. Creo que es muy relevante estas comparaciones. Entonces, la antropología es más etnográfica, más cualitativa, más de entrevistas, de visitas de campo. Tradicionalmente se ha centrado en la antropología rural, pero también ahora tenemos antropología urbana, antropología contemporánea. Entonces, eso como algunos elementos. Y la psicología, yo tengo varios videos porque mi canal principalmente es de psicología, porque eso estudié más de 5 años y hasta la actualidad como autodidacta estudio psicología y he sido profesor de psicología. Entonces, mi fuerte evidentemente es la psicología. Sin embargo, creo que la psicología se alimenta de la sociología, se alimenta de la antropología, especialmente la psicología organizacional, la psicología social, la psicología educativa, especialmente, aunque por ejemplo la misma psicología clínica, deberían estudiar más los psicólogos clínicos, para mí, antropología y sociología. Creo que el psicólogo clínico mucho estudia psiquiatría o elementos de la psiquiatría, porque su matriz está en la psiquiatría y en la neurología. Sin embargo, creo que el psicólogo clínico debería estudiar cada vez más sociología y antropología. Creo que es fundamental que un psicólogo clínico estudie estas dos disciplinas, que a lo menos los psicólogos sociales nos nutrimos muchísimo de la antropología social, de la antropología cultural y de la sociología. Creo que ese es fundamental. Lo mismo el psicólogo educativo, el psicopedagogo debería nutrirse de la antropología y la sociología. Entonces, son aspectos que están relacionados. Y viceversa, creo que los sociólogos y los antropólogos deberían estudiar un poquito más de psicología social, pero especialmente también psicología clínica. Creo que es fundamental que los sociólogos y los antropólogos estudien también un poquito, por lo menos, de psicología clínica y de salud mental, porque la psicología es parte social, sí, es parte, digamos, se alimenta de los aspectos sociales y culturales, pero no debe olvidar la psicología, los aspectos neuropsicológicos, biológicos o neurobiológicos, no debe olvidar la psicología y especialmente los psicólogos sociales no deben olvidarse de los factores biológicos, neurocientíficos, neuropsicológicos, biológicos, evolutivos. Creo que es fundamental. Y los psicólogos sociales creo que es fundamental. Sí, los psicólogos sociales, los psicólogos organizacionales, los psicólogos educativos, es básico hoy que estudian neurociencias. Por eso tengo un video en mi canal de YouTube que se llama Neuropsicología para sociólogos. Es fundamental este video, Neuropsicología para sociólogos. Es un elemento básico que todo sociólogo, antropólogo social, antropólogo cultural, psicólogo social, psicólogo organizacional
aprenda neurociencias, por lo menos aspectos básicos. No vas a ser un especialista, pero por lo menos los elementos fundamentales. Y con esto estoy terminando, seguiré haciendo otros videos de análisis sobre estas tres disciplinas que son básicas para el marketing, para el etnomarketing, para el neuromarketing, para la historia, para la filosofía. Y pues esta mirada, para entender estas tres disciplinas, hay que entender también filosofía y filosofía de las ciencias. Bueno, con esto cierro. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa la campanita, ponme comentarios, por lo menos dime hola, alguna cosa en los comentarios, para eso me va a ayudar con el algoritmo, con la inteligencia artificial de YouTube, para que hayan más visualizaciones y suscriptores. Suscríbete al canal, ándate a la descripción de este video, cuídate mucho, chao, chao.